queridos amigos testigos de Jehová y público en general. A continuación pueden ver en sus pantallas la revista Despertad, en inglés, porque no tengo la de español, de fecha 22 de febrero de 1961 que quiero comentarla con ustedes, y para ello voy a traducirla al español para que sepan de qué se trata. Esta Despertad trata de un tema interesante en su página 5, como bien pueden ver ustedes en sus pantallas, con el título, El siglo XX en la profecía bíblica. Vayamos pues a la página 5. En ella se trata de un asunto urgente acerca de la cercanía del Armagedón para cumplirse dentro del siglo XX que quiero compartir con todos ustedes. Aquí vemos la fecha 22 de febrero de 1961. Al avanzar, nos vamos a detener en la página 5, para luego leer las siguientes páginas sobre este tema del siglo XX en la profecía bíblica. 3. 4. Y llegamos a la página 5. Esta página se ve un poco más ampliada que las anteriores. Se puede leer en la esquina superior izquierda, el siglo XX en la profecía bíblica. ¿Qué nos depara la profecía bíblica para nuestro día? ¿Qué esperanza para el futuro? Vayamos todos, ahora, a la página 6 porque quiero leerles algunos pasajes importantes acerca de sus falsas predicciones para cumplirse en el siglo XX. Los he resaltado con amarillo porque lo que dice el esclavo los evidenció, después de terminado el siglo XX, es decir, en el siglo XXI, de ser unos falsos profetas modernos, que Jesús nos advirtió enfáticamente aparecerían en los últimos días. Empecemos a leer desde la página 7, en donde se explica que el fin del mundo tendría que acontecer de todas maneras antes de terminar el siglo XX. Es decir, que el Armagedón estaba profetizado en la Biblia que ocurriría dentro del siglo XX. Y que en el siglo XXI ya estaríamos en el paraíso terrenal y la muerte, el clamor y dolor ya no tendría cabida nunca más. Veamos pues qué nos decía el esclavo fiel y discreto como elemento verdadero en esta Despertad del 22 de febrero de 1961 en inglés. Como ya les dije, voy a traducirla para todos ustedes. Y se lee así. Más de 15.000 testigos están predicando cada minuto de cada día acerca de este reino. ¿Qué reino? El reino de Dios que es para aplastar a todos los reinos presentes de los hombres. Daniel 2:44. Ese reino ahora que viene operando en el cielo, limpiará toda la tierra de la maldad dentro del siglo XX. Ahora pare y razone. ¿No es acaso que el cumplimiento de todas las profecías anteriores le dan la seguridad de que las futuras profecías bíblicas deben también hacerse realidad? ¿No puede ver usted que el siglo XX es el siglo indicado por el lenguaje profético de Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 y 2 a Timoteo 3? Dado que, de acuerdo a 1 de Corintios 14, 33, 40, Dios hace todo en perfecto orden y convenientemente. ¿No es acaso lógico pensar que cualesquiera otros eventos futuros profetizados y registrados en estos textos bíblicos antes mencionados, se cumplan también en el siglo XX? Más adelante podemos leer más sobre este asunto. Y se lee como sigue. El día de la ira de Jehová. Apocalipsis 16:16 lo llama la guerra del gran día de Dios el Todopoderoso, Armagedón. Esta guerra ocurrirá en el siglo XX, en el siglo XX el Armagedón llegará justo al tiempo programado por Dios, al igual que lo fueron las guerras pasadas, las escaseces de alimentos, terremotos y otros eventos predichos. Esta generación verá su cumplimiento. Más adelante podemos leer más sobre este asunto. Y se sigue diciendo como sigue. Para llevar a cabo el cumplimiento de esta profecía es preciso actuar ahora. El tiempo que queda debe ser usado sabiamente en la obtención de un entendimiento de la profecía de la Biblia a fin de actuar para el beneficio de nosotros mismos. Para obtener tal comprensión significa en primer lugar cultivar los motivos apropiados. Estos motivos son amor por la verdad y la justicia y el deseo de ser obediente a la palabra de Dios. Luego, asóciese con los testigos de Jehová, que ya han sido iluminados por el Espíritu de Dios para obtener el entendimiento de las cosas que ya se han hecho realidad en el siglo XX. La advertencia final para los que viven en el siglo XX se los da el mismo Jesús.
Manténganse despiertos, pues, en todo tiempo haciendo ruego para que logren escapar de todas estas cosas que están destinadas a suceder, y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:36. Queridos amigos testigos de Jehová, la Watchtower con su cuerpo gobernante nos llama a nosotros, sus detractores, como apóstatas perversos porque desenmascaramos a su falsa organización religiosa, acusándolos de ser unos falsos profetas y falsos maestros. La Watchtower de los Testigos de Jehová ha engañado a mucha gente en el pasado, tanto a sus propios miembros testigos de Jehová, como a las personas mundanas de las naciones, asegurándoles a todos ellos, tal como hemos leído en esta revista, ser la clase del esclavo fiel de Mateo 24:45 al 47, los únicos iluminados por Dios con su Espíritu Santo, para entender todas las profecías bíblicas que ya se han cumplido casi todas durante el siglo XX, y las que faltan aún por cumplirse dentro del siglo XX, entre ellas, el día de la ira del Dios Todopoderoso Jehová con la guerra del Armagedón y el establecimiento de un paraíso terrenal, donde la muerte no existiría más. Todas estas profecías faltantes estaban todas para cumplirse muy pronto, solamente en el siglo XX o dentro del siglo XX, pero no más allá del siglo XX. Es decir, que en el siglo XXI ya estaríamos en el paraíso terrenal donde la muerte no tendría más cabida y los gobiernos mundanos serían hechos añicos como el vaso del alfarero y los malvados destruidos. Todo para cumplirse en el siglo XX. Pero nada de eso ocurrió dentro del siglo XX, y desde hace 16 años atrás nos encontramos en el siglo XXI. Han pasado, por lo tanto, 16 años desde que terminó el siglo XX y hasta ahora no viene el Armagedón. El esclavo sigue con su cantaleta en la actualidad, asegurando a sus miembros y a las naciones del mundo, que el Armagedón está a la vuelta de la esquina, tal como el esclavo fiel y discreto anunció en esta revista Despertad del 22 de febrero de 1961 que acabamos de leer. Nada menos que hace 55 años atrás. También se nos dijo en 1961 que sería sabio asociarse a la organización de los testigos de Jehová para ser salvos. Hoy, el esclavo fiel y discreto de la Watchtower sigue y sigue con la misma advertencia, exhortándonos a mantenernos alerta porque el tiempo se ha acercado, mientras este esclavo sigue invirtiendo más y más en bienes terrenales para seguir con su obra ministerial a largo plazo edificando Warwick y Guayaquil. ¿Quién invertiría en bienes raíces sabiendo que el Armagedón está a la vuelta de la esquina y este sistema de cosas será destruido? ¿De qué sirve todas estas edificaciones enormes de la Watchtower si el fin está verdaderamente a la vuelta de la esquina? Aquí vemos una grotesca contradicción del esclavo fiel y discreto. Mientras ella aconseja no seguir las cosas materiales porque el fin está cerca, ella en cambio, sigue adquiriendo más riquezas terrenales. Su corazón no está en la palabra de Dios, sino en las riquezas materiales que ofrece Satanás el diablo en este mundo a quienes le sirve, entre ellos la Watchtower con su cuerpo engordante. Amigo testigo que me está viendo y escuchando. ¿Cree usted que Jehová engañaría a sus feligreses asegurándoles que el Armagedón y el establecimiento del paraíso terrenal se haría realidad dentro del siglo XX y no más allá de este siglo XX? ¿Puede ser Jehová un Dios mentiroso que usa una organización que supuestamente es su organización terrenal, para ser una organización que publica mentiras y la convierte en un falso profeta? ¿Verdad que no es posible que Dios mienta? Esta organización, j.w.org, no es la religión verdadera, ni Dios los dirige. Piénselo bien amigo testigo de Jehová y no se deje engañar por estos falsos maestros y falsos profetas que Jesús ya nos había advertido aparecerían en los últimos días. Las pruebas ya las vio en este video con la revista Despertad del 22 de febrero de 1961, en donde el esclavo aseguró, fehacientemente, que el Armagedón vendría antes de culminar el siglo XX, y jamás después de este siglo. Esta prueba es imbatible, los miembros del cuerpo gobernante son unos falsos profetas modernos. No hay duda de ello, amigo. Muchas gracias por su atención.